9:22 de la mañana. Vamos a dar por inicio la reunión número 11 del 42º periodo legislativo, con fecha 14 de mayo, con la presencia de los concejales Borgata, Rubicini, Avilés, Zoreira, Bracalenti, Bertero, Pieretti y Romo Cuesta. A consideración el acta de la sesión anterior. Consideración. Aprobada por unanimidad. De las comunicaciones oficiales, nota número 19.806, Baldini Paulo, director de Prevención y Seguridad Ciudadana, eleva copia fotostática del mes de abril 2025. El expediente pasa a Comisión de Gobierno. De los mensajes del Departamento Ejecutivo, nota número 19.809, eleva dictamen director de Asuntos Legales y Técnicos, referido a la ordenanza presupuestaria número 5.371. El expediente pasa a Comisión de Hacienda. Nota número 19.810, eleva decreto número 1.733, veto parcial, ordenanza presupuestaria número 5.371. El expediente pasa a la Comisión de Hacienda. Solicito la palabra, Presidenta. Tiene la palabra concejal Rubicini. Para mocionar para que el expediente 19.809 sea leído. A consideración la moción del concejal Rubicini. Votos positivos: Pieretti, Bertero, Zoreira, Bracalenti, Avilés, Rubicini, Romo Cuesta. Voto negativo: Alejandrina Borgata. Procede a la lectura, secretario. Villa Constitución, 7 de mayo de 2025, a la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos. Devuélvase el dictamen efectuado por la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos a fin de a. Promulgar la ordenanza presupuestaria, observándose los artículos 8 y 10, haciendo una breve fundamentación de las razones legales de aquella. b. Emitida la medida de gobierno al momento de ingresarla para su debida notificación en la mesa de recepción del Honorable Consejo Municipal, acompañar por separado mediante nota de elevación copia del dictamen a los fines de tener pleno, cabal y profundo conocimiento técnico sobre la propia observación y las advertencias dadas en ella. Saludo atentamente, Contador Público Mauro Puccini, Contador Público Pablo Piotto. Villa Constitución, 7 de mayo de 2025, referido a ordenanza presupuestaria número 5.371/25, análisis de legalidad, consecuencia y estrategia de acción. 1. Objeto del dictamen. Se emite el presente dictamen jurídico a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Municipalidad de Villa Constitución, con el objeto de analizar de forma integral la situación planteada en torno a la ordenanza presupuestaria número 5.371/25, la cual ha sido sancionada por el Honorable Consejo Municipal y se encuentra pendiente de promulgación por el Departamento Ejecutivo. En particular, se evaluará. 1. La legalidad de dicha ordenanza presupuestaria, habida cuenta de que introduce modificaciones al presupuesto municipal sin iniciativa del Departamento Ejecutivo, en posible contravención a la normativa vigente. 2. Las consecuencias jurídicas derivadas de una eventual promulgación total o parcial de la ordenanza, analizando los efectos de cada alternativa. 3. La estrategia legal recomendada para el Departamento Ejecutivo, considerando la figura de la observación parcial, veto parcial, de la ordenanza, con sus implicancias operativas y normativas según la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe. 4. El riesgo de incurrir en responsabilidad penal por parte de las autoridades del Departamento Ejecutivo, Intendente y o funcionarios competentes, en caso de convalidar mediante la promulgación actos notoriamente ilegales, a la luz de la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público. 5. La situación análoga planteada por un proyecto de ordenanza actualmente en comisión que propone crear una mesa de trabajo con participación del Consejo Municipal en la gestión de fondos, analizándolo como posible reiteración de un patrón de ilegalidad institucional. 6. La afectación de esta ordenanza y prácticas similares a principios fundamentales del ordenamiento, tales como la división de poderes, la autonomía municipal, la legalidad administrativa, la razonabilidad de los actos de gobierno y los principios contables y presupuestarios que rigen la hacienda pública municipal. Finalmente, con base en el análisis precedente, se brindarán conclusiones y recomendaciones estratégicas para salvaguardar la juridicidad de los actos municipales y el interés institucional de la municipalidad. 2. Marco normativo aplicable. Para abordar las cuestiones señaladas, corresponde reseñar el marco jurídico vigente aplicable. A.
Constitución de la Nación Argentina. Consagra el principio republicano de división de poderes, artículo 1, y el sometimiento de las autoridades a la Constitución y las leyes. El artículo 5 impone a las provincias el deber de asegurar la existencia de municipios, y el artículo 123, introducido en 1994, reconoce la autonomía municipal en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero, obligando a las provincias a garantizarla en sus regímenes locales. Asimismo, la Constitución Nacional consagra el principio de razonabilidad de los actos estatales, derivado de los artículos 28 y 33, entre otros, imponiendo que las leyes y reglamentos no sean arbitrarios ni desproporcionados. B. Constitución de la Provincia de Santa Fe. Si bien la Constitución Provincial 1962, sin reforma posterior al artículo 123 de la Constitución Nacional, no incorpora expresamente la autonomía municipal plena, mantiene el sistema tradicional de municipios regidos por ley orgánica provincial, estableciendo principios de legalidad y control. La provincia conserva la facultad de regular la administración municipal, siempre dentro de los límites que impone la Constitución Nacional. Artículo 5. Constitución Nacional, garantizar municipios con atribuciones mínimas para cumplir sus cometidos. C. Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe, Ley número 2756 y modificatorias. Norma de orden público provincial que rige la organización y funcionamiento de los municipios. Resultan especialmente pertinentes sus disposiciones en materia presupuestaria y de atribuciones de los órganos municipales. D. Iniciativa y sanción del presupuesto. La iniciativa en materia de presupuesto general corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo, artículo 39, inciso 17 y artículo 41, inciso 4. El Consejo Municipal debe considerar el proyecto elevado por el Ejecutivo y no puede aumentar el monto total ni crear cargos, puestos que no estén previstos en dicho proyecto, exceptuando únicamente la posibilidad de modificar partidas referidas a su propio cuerpo. Estas normas garantizan el respeto de la iniciativa exclusiva del intendente en materia de gastos públicos municipales y limitan la facultad del Consejo para introducir aumentos o nuevas erogaciones no previstas por el Ejecutivo. E. Atribuciones del Departamento Ejecutivo. La Ley Orgánica asigna en forma exclusiva al Departamento Ejecutivo la administración general del municipio y la ejecución de las ordenanzas sancionadas por el Consejo. Esto incluye la ejecución presupuestaria y la gestión de los fondos públicos conforme a las ordenanzas de recursos y gastos aprobados. Se consagra, además, la facultad del intendente de promulgar y publicar las ordenanzas sancionadas u observarlas total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles de recibidas. Si el intendente opta por observar total o parcialmente una ordenanza, incluido el presupuesto, el Consejo puede insistir en la sanción original con el voto de los 2/3 de sus miembros para superar la referida observación. De no reunirse dicha mayoría especial en segunda votación, las partes observadas quedan rechazadas y en el caso de partidas presupuestarias se deben suplir esas partidas con las previsiones de la ordenanza del presupuesto anterior que estuvieran vigentes para ese rubro. Este mecanismo de observación parcial garantiza que ante un veto a partidas o artículos del presupuesto no haya un vacío normativo, sino que rijan supletoriamente las disposiciones anteriores aplicables. F. Código Penal de la Nación, artículo 248. Es dable destacar que debe tenerse presente la posible tipificación del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el cual penaliza al funcionario que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, así como al que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Esta figura penal resulta relevante ante la posibilidad de que un funcionario convalide un acto manifiestamente ilegal, por ejemplo, promulgando una ordenanza que viola normas superiores. En tal caso, podría encuadrarse en la conducta de emitir un acto administrativo contrario a la ley, con las responsabilidades penales consiguientes. G. Doctrina y jurisprudencia aplicable. La interpretación de las normas precedentes se ve reforzada por la doctrina administrativa de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe citar, a modo de marco, principio de legalidad y competencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que ningún órgano del Estado puede arrogarse facultades que la normativa no le confiere, pues ello lesionó la base del Estado de Derecho en el clásico precedente Fernández Arias contra Pollo, fallos 247, 646, 1960. El tribunal destacó que el principio de separación de poderes es fundamental en nuestra organización y decidió que un poder no puede ejercer funciones propias de otro en transgresión a lo establecido por la Constitución. Y autonomía municipal y división de poderes local. La Corte Suprema, incluso antes de la reforma constitucional de 1994, afirmó la importancia de asegurar a los municipios un núcleo mínimo de atribuciones propias. Así,
en Municipalidad de Rosario contra Santa Fe, fallo 314-495 de 1991, reconoció que las leyes provinciales no pueden privar a los municipios de las competencias indispensables para su gestión, pues someter las funciones municipales básicas a decisiones de una autoridad ajena, provincial, con restricciones excesivas, podría desarticular la base de su organización funcional. En el mismo caso, los ministros Fait, Bellusio y Petracci, en voto particular, enfatizaron el aspecto económico-financiero de la autonomía municipal, sosteniendo que la elaboración del presupuesto y la determinación del destino de los recursos municipales son funciones propias por parte de otra autoridad, en ese caso, la provincia. Resulta inconstitucional esta doctrina. Refuerza la idea de que en el ámbito municipal, al igual que en los demás niveles del Estado, debe respetarse la división de poderes interna. El Consejo Deliberante no puede invadir atribuciones ejecutivas ni viceversa. J. Principio de razonabilidad. Reiteradamente, la Corte Suprema ha declarado la nulidad de actos y normas que, aun cuando emanen formalmente de la autoridad competente, carecen de razonabilidad o resultan arbitrarios. La razonabilidad constituye un principio general del derecho público que exige adecuación lógica entre los medios dispuestos por el gobierno y los fines de interés público que se procuran. Toda reglamentación o decisión estatal debe evitar excesos, respetando un justo equilibrio. En materia presupuestaria, esto implica que las decisiones del Consejo deben guardar proporcionalidad y fundamento técnico, sin introducir medidas que desequilibran las cuentas públicas o entorpezcan injustificadamente la gestión ejecutiva. Con el sustento de este marco normativo, procede a efectuar el análisis jurídico de las cuestiones planteadas en el caso concreto. 3. Análisis jurídico. A. Ilegalidad de la ordenanza presupuestaria número 5371 por vicio en la iniciativa y violación de la normativa presupuestaria. De los antecedentes consultados, surge que la ordenanza número 5371, Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2025, fue sancionada por el Honorable Consejo Municipal, introduciendo modificaciones sustanciales al proyecto de presupuesto remitido por el Departamento Ejecutivo, sin que dichas enmiendas hubiesen sido iniciativa de este. En particular, se habrían incorporado o alterado partidas de gasto, ajustado créditos y posiblemente creado estructuras u erogaciones no previstas en la iniciativa original del Intendente. Esta conducta del órgano deliberativo contraviene expresamente la Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe en varios aspectos fundamentales. 1. Vicio de iniciativa. Conforme los artículos 39, inciso 17 y 41, inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe, la elaboración del presupuesto es prerrogativa exclusiva del Departamento Ejecutivo, ello respaldado por lo preceptuado en los artículos 122, 123 y 124 de la Ordenanza número 47 de 1980 y modificatorias, promulgada mediante decreto número 1998/1987. Particularmente, en cuanto a vicio de iniciativa, se refiere a los artículos 122. El Departamento Ejecutivo presentará al Honorable Consejo Municipal en la época que determina la Ley 2756 el proyecto de ordenanza del presupuesto general a regir en el ejercicio siguiente conjuntamente con los proyectos de recursos fiscales para igual periodo. Y 123, presentado el proyecto de presupuesto general al Honorable Consejo Municipal, cualquier modificación que se conceptúe indispensable introducir antes de su sanción motivará un pronunciamiento expreso del Departamento Ejecutivo. El Consejo solo puede sancionar el presupuesto anual sobre la base del proyecto elevado por el Ejecutivo y en caso de omisión de este, está facultado a formularlo por sí solo, pero con el límite de no exceder la recaudación del año anterior. En el presente caso, el Departamento Ejecutivo sí envió el proyecto en tiempo y forma. Por tanto, el Consejo debía ceñirse a considerarlo y aprobarlo o rechazarlo, pero no podía reemplazarlo por un esquema propio ni introducirle agregados materiales sin aval del Intendente. Cualquier enmienda sustantiva debió canalizarse mediante la solicitud de mensajes ampliatorios o modificatorios por parte del Ejecutivo. Al no ocurrir así, el Consejo avanzó sin competencia en una materia de iniciativa reservada al Intendente, viciando el procedimiento de formación de la ordenanza. 2. A un monto del monto total y creación de cargos. La misma ley orgánica, en su artículo 39, es contundente al establecer que el Consejo, en ningún caso, el presupuesto votado, podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales, por lo cual no podrá introducir conceptos no incluidos en el proyecto original. Respalda ello el artículo 124 de la ordenanza número 47/1980 y sus modificatorias en cuanto establece como previsiones lo siguiente.
En la ordenanza de presupuesto no podrán incluirse disposiciones de carácter orgánico o que modifiquen o deroguen ordenanza en vigor, ni incluir disposiciones extrañas a la materia financiera. Tampoco podrán crearse entidades o ramas administrativas, cuyas actividades por su naturaleza deban ser previamente fijadas por ordenanzas básicas u orgánicas. La finalidad de esta norma es evitar que el cuerpo legislativo genere aumentos del gasto más allá de lo estimado por el Ejecutivo, quien es el que conoce la disponibilidad real de recursos, preservando el equilibrio fiscal y la disciplina en la hacienda pública, y quien en lógico sentido cuenta con las facultades de realizar la administración. Si la ordenanza 5371/25 añadió erogaciones adicionales, por ejemplo, nuevas partidas para obras o programas no previstos o incrementos en partidos por encima de lo proyectado, se habría incumplido esta provisión legal. Lo mismo cabe decir respecto a la eventual creación de cargos o estructuras administrativos, salvo los referidos al propio Consejo. El legislativo municipal carece de potestad para instaurarlos motu propio en la ordenanza presupuestaria. 3. Modificación del presupuesto sin iniciativa del Consejo, sin iniciativa del Ejecutivo. Aún en el hipotético caso de que el Consejo hubiese logrado sancionar la ordenanza de presupuesto y ésta se considerara válidamente sancionada, cualquier modificación posterior solo podría hacerse por iniciativa del Departamento Ejecutivo. Aquí volvemos sobre el ya mencionado artículo 123 de la ordenanza número 47/1980 y modificatorias, conceptuado como modificaciones al proyecto, según el cual, presentado el proyecto de presupuesto general al Honorable Consejo Municipal, cualquier modificación que se conceptúe indispensable introducir antes de su sanción motivará un pronunciamiento expreso del Departamento Ejecutivo. En la situación bajo análisis, la ilegalidad se configura incluso antes de la promulgación. La propia ordenanza sancionada es en sí misma una modificación del proyecto original no consentida por el Ejecutivo, es decir, nace viciada. Promulgarla equivaldría a validar una modificación presupuestaria ilegal en su origen. En conclusión, en este punto, la ordenanza número 5371, tal como fue sancionada, adolece de vicios de ilegalidad manifiestos. Se aparta de la competencia asignada al Consejo en materia financiera y desconoce límites precisos fijados por la ley provincial. Como acto administrativo, normativo, ordenanza, y que contraría normas jerárquicamente superiores, ley orgánica provincial e incluso principios constitucionales, deviene susceptible de nulidad por violación al principio de legalidad. Conforme la jurisprudencia, los actos emitidos por autoridad, incompetencia o con infracciones de ley resultan inválidos y no adquieren legitimidad por el mero hecho de su sanción formal. B. Consecuencias jurídicas de la eventual promulgación total o parcial de la ordenanza y efectos de cada alternativa. Frente a la situación planteada, una ordenanza ya sancionada pero irregular, el Departamento Ejecutivo tiene esencialmente dos opciones: promulgarla, sea en su totalidad o parcialmente, u observarla en lo que considera inconstitucional o ilegal. Es crucial analizar las implicancias de cada alternativa. Promulgación total de la ordenanza 5371. Si el intendente decidiera promulgar íntegramente la ordenanza tal como fue sancionada por el Consejo, esta adquiriría fuerza obligatoria, pasando a regir formalmente como Presupuesto Municipal 2025. No obstante, dicha promulgación convalidaría un acto viciado, convirtiendo la ilegalidad en un hecho consumado jurídicamente. Los efectos serían sumamente riesgosos. 1. La ordenanza, aunque vigente, podría ser objetada judicialmente por cualquier interesado, por ejemplo, un contribuyente, un concejal disidente o el Tribunal de Cuentas de la provincia, mediante acciones ilegales, por ejemplo, acción de inconstitucionalidad o amparo, por violar la normativa superior. Los tribunales, ante la evidencia de la transgresión a la ley orgánica, podrían declarar su nulidad parcial o total, generando incertidumbre sobre la ejecución presupuestaria en curso. 2. Mientras no fuese anulada, la municipalidad estaría obligada a ejecutar ese presupuesto ilegal. Ello significa que se dispondrían gastos y actos administrativos fundados en una norma irregular, comprometiendo la juridicidad de toda la cadena de decisiones financieras del ejercicio. Autoridades y funcionarios que actúen conforme a esa ordenanza podrían incurrir en responsabilidad si posteriormente se la invalida o si se considera que debieron advertir su ilicitud. 3. La promulgación implicaría que el propio Departamento Ejecutivo avala los cambios introducidos sin su iniciativa, renunciando tácitamente a la prerrogativa que le otorga la ley. Esto podría sentar un precedente institucional nefasto, consolidar la intromisión del Consejo en la esfera ejecutiva. En términos políticos, equivaldría a ceder facultades propias y debilitar la posición del Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas municipales. 4.
Desde el punto de vista penal y de responsabilidad, como se detallará más adelante, el intendente y o quienes refrenden la promulgación se harían partícipes de un acto contrario a la ley. El artículo 248 de la Constitución Provincial prevé sanciones a funcionarios que dicten actos contrarios a las leyes. Promulgar es un acto administrativo, de naturaleza reglamentaria, que pone en vigencia una norma. Si tal norma es notoriamente ilegal, la promulgación constituiría dictar una orden contraria a la ley. Se configuraría así un posible incumplimiento de los deberes del funcionario público, con la consiguiente responsabilidad penal. En igual sentido, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece: el intendente y los concejales son personalmente responsables ante la justicia ordinaria por los abusos o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Promulgación parcial. Observación parcial. La Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe contempla expresamente la figura de la observación parcial de las ordenanzas, incluyendo la ordenanza de presupuesto, artículo 39, inciso 12. Esto faculta al intendente a observar ciertos artículos o partidas de la ordenanza, promulgando el resto. En este caso, dadas las irregularidades detectadas, la alternativa razonable sería promulgar únicamente aquellas partes del presupuesto que se ajustan a la legalidad, por ejemplo, el proyecto original del Ejecutivo, y observar las modificaciones introducidas por el Consejo que resulten ilegales. Efecto inmediato. Las partes no observadas entrarían en vigor como presupuesto aprobado. Las partes observadas quedarían en suspenso y retornarían al Consejo para que éste decida si insiste en su redacción original. A. Si el Consejo no insiste o no logra la mayoría agravada, 2/3, para insistir, las porciones objetadas quedarán definitivamente anuladas. La propia ley establece que, de no conseguirse la aprobación definitiva en segunda instancia, quedarán rechazadas en las partes observadas, supliendo a las mismas las ordenanzas del año anterior o que rijan al respecto. Esto significa que, para las partidas o disposiciones que el intendente observe y el Consejo no revalide, se aplicará supletoriamente el presupuesto 2024 en estos aspectos. En la práctica, tendríamos un presupuesto 2025 conformado por A. Las partidas promulgadas, las legítimamente propuestas, y B. Para los ítems observados, seguirían vigentes las asignaciones del año previo. Esto garantiza la continuidad administrativa y financiera sin darle efecto a la ilegalidad. B. Si el Consejo insiste con mayoría de 2/3 en las partes observadas, en tal hipótesis, la ordenanza en su versión originalmente sancionada por el Consejo obtendría aprobación definitiva también en las partes controvertidas, obligando al intendente a promulgar esos puntos observados. Jurídicamente, sin perjuicio de que se revalidaría la norma local, ello no haría desaparecer sus vicios de ilegitimidad de fondo. El Departamento Ejecutivo podría entonces evaluar otras acciones, por ejemplo, promover una demanda de inconstitucional ante los tribunales provinciales, para impugnar la ordenanza ya promulgada por insistencia, invocando la contradicción con la ley orgánica y los principios constitucionales. Cabe aclarar que el estándar para insistir es alto, 2/3 del total de miembros para el presupuesto, según artículo 38 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que si la Intendencia cuenta con el acompañamiento de al menos 1/3 de los concejales, la observación parcial no podrá ser levantado. En términos institucionales, la promulgación parcial seguida de observación muestra que el Ejecutivo ejerce sus atribuciones de control de legalidad y defiende sus competencias. Es una salida prevista legalmente que permite salvar las porciones sanas de la ordenanza, evitando demorar todo el presupuesto, a la vez que impide que entren en vigencia las cláusulas ilegales. Se minimizan así los efectos nocivos, no se paraliza la administración, hay presupuesto para la mayoría de áreas y se bloquea la transgresión normativa. No promulgación, observación total. Como tercera alternativa, siempre cabe la observación total de la ordenanza. Implicaría rechazar en su conjunto el presupuesto sancionado y devolverlo al Consejo. Si el Consejo no consiguiera los 2/3 para insistir globalmente, la municipalidad debería manejarse con la prórroga del presupuesto anterior. Artículo 39, inciso 17 de la Ley Orgánica. Sancionado un presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de otro. Esta opción garantiza plenamente la legalidad. No entraría en vigor nada objetable, pero tiene el inconveniente de que deja a la administración con un presupuesto prorrogado, que podría no contemplar adecuaciones necesarias para 2025. La falta de un presupuesto actualizado podría generar rigideces en la gestión, por ejemplo, si se requieren nuevas partidas para políticas públicas del ejercicio corriente. Por ello, desde este punto de vista, la observación parcial se vislumbra como la estrategia más conveniente, ya que combina respeto a la legalidad con viabilidad operativa. En síntesis, promulgar totalmente la ordenanza 5.371 sería jurídicamente peligroso y desaconsejable,
Validaría un acto ilegal, exponiendo al municipio a litigios y a sus autoridades a responsabilidad. La observación total, si bien legalmente sólida, podría ser menos oportuno en términos administrativos. La observación parcial emerge como la vía idónea. Preserva las partes no objetables del presupuesto y a la vez impide que se concrete la ilegalidad de las modificaciones indebidas, quedando supeditado el resto a lo que marca la ley, prórroga de partidas anteriores o insistencia calificada del Consejo. Esta alternativa equilibra el respeto al orden jurídico con la necesidad de contar con un presupuesto operativo. C. Estrategia legal recomendada. Observación parcial de la ordenanza y procedimientos según ley orgánica. Con fundamento en el análisis precedente, se recomienda al Departamento Ejecutivo ejercer la observación parcial, veto parcial, de la ordenanza número 5371, abarcando todas aquellas disposiciones incorporadas por el Consejo Municipal que resulten contrarias a la legalidad vigente. La estrategia concreta consistiría en 1. Identificación precisa de las cláusulas ilegales. El Departamento Ejecutivo, con el asesoramiento técnico contable pertinente, debe relevar artículo por artículo la ordenanza sancionada y distinguir: A. Las partes que reflejen el proyecto original enviado por el Ejecutivo, o modificaciones que éste hubiese consentido durante el tratamiento legislativo. Esas disposiciones están dentro de la legalidad y conveniencia, por lo que pueden promulgarse. B. Las partes que fueron agregadas o modificadas unilateralmente por el Consejo sin aval del Ejecutivo, especialmente aquellas que aumentan el gasto total, crean partidas nuevas, redistribuyen créditos de manera inconsulta, crean cargos o carecen de financiamiento adecuado. Estas son las que deben observarse, vetarse, por vulnerar la ley orgánica y los principios aplicables. 2. Dictado del decreto de observación parcial. El intendente municipal debe emitir dentro del plazo legal de 10 días hábiles desde la recepción de la ordenanza el acto administrativo, decreto, disponiendo la promulgación parcial y veto en la parte restante. En dicho decreto se consignarán expresamente los artículos o párrafos de la ordenanza que no se promulgan por ser objetados, enunciando las razones de la observación. Las fundamentaciones deberán mencionar las normas infringidas, artículos de la ley orgánica, etc., y la defensa del interés público local. Por ejemplo, se observa el artículo X de la ordenanza 5371/25 por cuanto importa un aumento del total de erogaciones sin iniciativa del Departamento Ejecutivo, en abierta contravención al artículo 35 de la Ley Orgánica de Municipalidades de Santa Fe, desnaturalizando el principio de separación de funciones entre los poderes municipales, y así sucesivamente con cada punto objetado. 3. Promulgación parcial simultánea. En el mismo decreto, o en acto separado, pero concatenado, el intendente debe ordenar la promulgación de los restantes artículos no observados de la ordenanza para su entrada en vigencia. De esta forma, el presupuesto 2025 quedará parcialmente promulgado. Todo lo que es legítimo y estaba previsto se convierte en ley vigente para el ejercicio. Las porciones vetadas no se publicarán como norma operativa. 4. Comunicación al Honorable Consejo Municipal. Cumpliendo la ley orgánica, el decreto de veto parcial se remite de inmediato al Consejo para que éste tome conocimiento y resuelva si insisten las partes vetadas. Desde la recepción, el Consejo deberá tratar el tema. Para reimponer las cláusulas observadas, requerirá mayoría especial de 2/3 de los concejales presentes o de la totalidad según la materia. Es importante en esta instancia una adecuada comunicación institucional. El Departamento Ejecutivo debería acompañar al veto con una nota explicativa al Consejo, fundamentando jurídicamente su posición, a fin de persuadir a los ediles de no insistir temerariamente en normas ilegales. Se podría incluso convocar a reuniones informativas con concejales para exponer los riesgos que implicaría forzar la vigencia de esas disposiciones. 5. Escenario posterior. A. Si el Consejo acepta el veto parcial, ya sea porque vota afirmativamente por mayoría simple las partes no observadas o porque no logra los 2/3 para insistir en las observadas, la ordenanza quedará firmemente establecida solo en aquello promulgado por el intendente. Las partes vetadas se tendrán por suprimidas, como ya se indicó. En materia presupuestaria se aplicarán en su reemplazo las previsiones anteriores comparables. El Departamento Ejecutivo deberá entonces confeccionar el presupuesto 2025 definitivo integrando las partidas promulgadas de 2025 y para los rubros suprimidos, los importes aprobados para 2024 u ordenanzas especiales vigentes, que harán las veces de crédito vigente para 2025. Esta técnica supletoria está prevista en la ley para evitar la paralización. Así, si se vetó una nueva partida que destinaba, por ejemplo, X a un programa y antes no existía nada similar, simplemente ese programa no tendrá asignación, no se ejecutará. Si se vetó el aumento de una partida existente, regirá el monto anterior. B.
Si el Consejo insiste con los 2/3 la sanción original, las porciones observadas quedarían aprobadas definitivamente en los términos decididos por el Consejo, debiendo el intendente promulgarlas. Esta situación es la menos deseable. De suceder, el Departamento Ejecutivo deberá acatar la normativa local, ya que formará parte del presupuesto vigente, pero dejando a salvo su oposición legal. En tal caso, se sugiere evaluar la interposición de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el tribunal colegiado competente de la provincia, a fin de que se dirima si esas disposiciones vulneran la ley y la Constitución. Es fundamental, no obstante, agotar la vía política antes de llegar aquí, idealmente lograr que el Consejo recapacite y no fuerce una ordenanza viciada. Desde el punto de vista operativo y normativo, la figura de la observación parcial está íntegramente prevista en la ley orgánica y ha sido utilizada en la práctica municipal argentina como remedio para este tipo de conflicto de atribuciones. No supone una innovación irregular, sino el ejercicio legítimo de un veto administrativo para salvaguardar el orden jurídico. Sus implicancias, como se vio, están calculadas para no causar vacíos presupuestarios. Asimismo, se alinea con la doctrina de la Corte Suprema que permite a los ejecutivos, nacional, provincial o municipal, según cada régimen, vetar parcialmente leyes de presupuesto cuando encuentren en ellas contenidos impropios. Lejos de generar un perjuicio, esta herramienta asegura que el municipio tenga un presupuesto en marcha, pero libre de contaminantes legales. Por tanto, estratégicamente, la recomendación firme es que el intendente proceda al veto parcial de la ordenanza número 5371, sustentado en abundante fundamentación jurídica, y que simultáneamente promulgue el resto para dotar al municipio de un presupuesto válido. Esta acción demuestra respeto por las atribuciones del Consejo. Se promulga lo que es correcto y útil, pero a la vez demuestra firmeza en la defensa de la legalidad. Se anula lo inaceptable. Jurídicamente, blinda al Departamento Ejecutivo frente a responsabilidades ulteriores, pues habrá actuado previniendo la ejecución de normas ilegales en vez de consentirlas. D. Riesgo de responsabilidad penal por convalidar actos notoriamente ilegales mediante la promulgación. Un punto crítico a considerar es la posible responsabilidad penal en que podrían incurrir las autoridades del Departamento Ejecutivo, particularmente el intendente, si, conociendo la ilegalidad manifiesta de la ordenanza 5371, decidieran igualmente promulgarla en su totalidad, convalidando así sus efectos. En el ordenamiento argentino, los funcionarios públicos tienen el deber positivo de actuar conforme a la ley y la Constitución. No pueden alegar obediencia debida a las normas inferiores contrarias al derecho. Por ello, avalar una ordenanza notoriamente contraria a la ley provincial implicaría incumplir deliberadamente esos deberes, con potencial encuadramiento penal. El Código Penal, artículo 248, establece que será reprimido con pena de prisión e inhabilitación el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, así como aquel que no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Esta figura típica abarca diversas conductas de abuso de autoridad o violación de deberes, y ha sido aplicada en contextos donde un funcionario con intención emite un acto ilegal, y a su vez, la ya mencionada Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 31, determina que el intendente y los concejales son personalmente responsables ante la justicia ordinaria por los abusos o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. En nuestro caso, corresponde preguntarse, ¿promulgar una ordenanza municipal ilegal puede ser considerado dictar una resolución contraria a las leyes? La respuesta es afirmativa. La promulgación es un acto administrativo del intendente, materializado usualmente en un decreto, mediante el cual éste ordena la publicación y entrada en vigencia de una norma sancionada por el Consejo. Si esa norma está reñida con la ley orgánica municipal, ley provincial e incluso con principios constitucionales, la orden de promulgar equivale a dictar una disposición opuesta al orden jurídico vigente. En suma, el intendente estaría ordenando la ejecución de una norma ilegal. Este comportamiento se ajusta al supuesto del artículo 248 del Código Penal. Se dictaría una orden contraria a las leyes. Por ende, de llevarse a cabo la promulgación total, el intendente se expondría a denuncias penales por partes de ediles, ciudadanos o incluso órganos de control, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La sola sanción de la ordenanza irregular ya generó una violación legal, pero mientras no esté promulgada, el intendente no es responsable de aquella, pues él no la votó. En cambio, si la promulga, él se hace coautor del acto ilegal. En un eventual proceso penal, se evaluaría si concurre el dolo, intención de infringir la ley, al haberse señalado claramente la ilicitud con base en normas expresas, ley orgánica, mal podría alegarse desconocimiento.
Más bien, se configuraría una actitud dolosa o al menos gravemente negligente. La falta de veto, teniendo la posibilidad legal de hacerlo, reforzaría la imputación de que se toleró o convalidó lo ilegal por conveniencia política, lo cual no exime de reproche penal. Aún al margen de condenas penales que requieren proceso y garantías, la responsabilidad administrativa y política sería inmediata. El Tribunal de Cuentas Provincial, en ejercicio de sus atribuciones, podría observar la ordenanza y la actuación del intendente, formulando cargos. La propia ley orgánica prevé que los que aprueben o ejecutan presupuestos deficitarios o ilegales son solidariamente responsables por los daños y se les formularán los cargos correspondientes. Esto incluye la posibilidad de sanciones resarcitorias y multas administrativas. Políticamente, la imagen del Ejecutivo quedaría seriamente comprometida, pudiendo derivar en pedidos de interpelación o incluso causales de destitución, recordando que el incumplimiento de las leyes es causal de mal desempeño. En la historia reciente, se han visto casos donde intendentes u otros funcionarios son denunciados penalmente por aprobar gastos o presupuestos al margen de la normativa. Por ejemplo, se recuerda que cierto tribunal señaló que la convalidación de actos notoriamente ilegales por parte de un funcionario puede ser incluso más grave que la acción inicial, porque implica apartarse deliberadamente del deber de control. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfatizado que nada justifica apartarse de la Constitución y las leyes bajo pretexto de necesidad o conveniencia, y que nada contraría más los intereses generales que la propia transgresión constitucional. Desde esta perspectiva, un intendente que promulga una norma ilegal estaría poniendo conveniencias políticas por encima del mandato constitucional de legalidad. Así las cosas, resulta claro que existe un riesgo cierto y serio de incurrir en responsabilidad penal y administrativa para el Departamento Ejecutivo, si éste convalida la ordenanza número 5371 mediante su promulgación sin reparos. La manera de evitar ese riesgo es precisamente no perfeccionar el acto viciado, es decir, no promulgar lo ilegal. El veto parcial propuesto en el punto anterior es la herramienta para cumplir con el deber legal del intendente, hacer cumplir la ley, en este caso, la ley orgánica municipal, aún frente a un desacato del Consejo. De lo contrario, lejos de cumplirla, estaría incumpliéndola él mismo. En conclusión en este apartado, la inacción o anuencia del intendente ante una ordenanza manifiestamente ilegal lo haría partícipe de tal ilegalidad, con posibles consecuencias penales por abuso de autoridad. La conducta debida es impedir que prospere el efecto de la norma viciada, lo cual exime de responsabilidad e incluso revierte el escenario. Sería el Consejo el que debería reconsiderar su proceder para no incurrir en ultravires. Quede claro entonces que, por razones no solo éticas, sino también legales de autoprotección, la única vía segura para el Departamento Ejecutivo es observar lo ilegal, nunca aprobarlo. No tengo nada más. Proyecto de creación de una mesa de trabajo, con participación del Consejo en la gestión de fondos, reiteración de un patrón de ilegalidad institucional. Se ha mencionado como elemento contextual que actualmente está en estudio, en comisión del Consejo Municipal, un proyecto de ordenanza tendiente a crear una mesa de trabajo para la gestión de determinados fondos municipales, en la cual participarían activamente miembros del Consejo Municipal, junto con funcionarios del Departamento Ejecutivo. Este proyecto de prosperar sería un nuevo ejemplo de invasión de la esfera ejecutiva por parte del órgano legislativo, reiterando el patrón de intromisión institucional que ya observamos en la ordenanza presupuestaria bajo análisis. Aunque la mesa de trabajo aún no es ordenanza vigente, corresponde realizar algunas consideraciones legales a modo preventivo, dado que su eventual sanción podría agravar los conflictos de poderes en el municipio. 1. Separación de funciones y previsión de coadministración. En un municipio, al igual que a nivel provincial o nacional, rige el principio de división de poderes, adaptado a la institucionalidad local. Poder ejecutivo encarnado en el intendente y su gabinete, poder legislativo en el Consejo Deliberante. Cada uno tiene roles definidos. La gestión y ejecución de fondos públicos es una atribución privativa del Departamento Ejecutivo, tal como lo establece la ley orgánica al asignarle la administración general del municipio y la ejecución de las ordenanzas. El Consejo, por su parte, tiene función deliberativa, normativa y de contralor. Aprobar presupuestos, ordenanzas de gasto y luego examinar la rendición de cuentas, pero no de ejecución conjunta o administración directa. La creación de una mesa u organismo mixto desde concejales pasen a intervenir en la administración de fondos implicaría quebrantar esa separación. Los concejales
asumirían funciones ejecutivas para las cuales no están investidos. La Corte Suprema ha dicho que el Poder Legislativo no puede ejercer funciones propias del Ejecutivo ni viceversa. Trasladado al ámbito municipal, ello significa que el Consejo no pueda transformarse en cogestor de políticas que impliquen manejo de fondos o decisiones administrativas. Un antecedente jurisprudencial útil es el ya citado voto de la Corte Municipalidad de Rosario contra Santa Fe, donde se rechazó que una autoridad ajena, en ese caso la provincia, tome funciones de administrar recursos municipales. Con mayor razón, dentro del municipio, el propio Consejo no puede autoasignarse esas facultades. 2. Violación de la ley orgánica. Habría que examinar la redacción del proyecto, pero presumiblemente la mesa de trabajo apunta a algún esquema de decisión compartida sobre asignación de recursos, quizá coparticipaciones, fondo de obras, etc. Esto colisiona con varias normas de la ley orgánica. Por un lado, con las ya mencionadas que hacen exclusiva la ejecución al Ejecutivo. Por otro, podría contravenir las disposiciones sobre manejo financiero. Podría interpretarse como una modificación encubierta del presupuesto o un condicionamiento a su ejecución, lo cual requeriría iniciativa del Ejecutivo. Si la ordenanza creara un órgano extraño a la estructura ejecutiva para decidir gasto, además podría violar el principio de jerarquía administrativa. Los concejales no están bajo la línea de mando del intendente. Entonces, ¿cómo se integrarían en una unidad operativa? Habría confusión de roles. Muy probablemente esa ordenanza sería ilegal por exceder la competencia del Consejo. No está en sus atribuciones crear instancias de cogobierno ejecutivas. Sus atribuciones están tasadas: dictar ordenanzas, resoluciones, etc., fiscalizar, pero no gobernar de forma directa los fondos. 3. Desnaturalización del control y posibles conflictos de interés. El Consejo Municipal tiene la vital función de controlar al Departamento Ejecutivo, principalmente a través de la aprobación del presupuesto y la revisión de la cuenta de inversión, rendición de cuentas anual y eventualmente pedidos de informes, interpelaciones, etc. Si concejales pasan a involucrarse en la gestión diaria de fondos mediante una mesa de trabajo, se vuelven juez y parte. Luego, deberían controlarse a sí mismos. Esto rompe los pesos y contrapesos. Además, el involucramiento directo podría exponer a concejales a responsabilidades administrativas. Ejemplo, un mal manejo de fondos en esa mesa podría hacerlos responsables a ellos mismos. La institucionalidad se ve erosionada. La autonomía municipal no significa que concejales y ejecutivo se entremezclen en sus funciones, sino al contrario, que cada órgano autónomo se ciña a su rol sin injerencias externas indebidas. 4. Patrón repetitivo de ilegalidad. La ordenanza presupuestaria 5.371 y este proyecto de mesa de trabajo parecen obedecer a un mismo patrón. El Consejo Municipal tratando de ampliar su poder más allá de la órbita legislativa, invadiendo funciones ejecutivas. Esto, además de ilegal, constituye un serio problema institucional que puede poner en jaque el principio republicano en el municipio. La razonabilidad de estas iniciativas es sumamente cuestionable. No hay razón de buena administración que justifique que quienes hacen las normas luego también las ejecuten. Por el contrario, es claramente irrazonable y contrario a la buena gestión tener órganos difusos de decisión. Si la intención política es asegurar transparencia o consenso en el uso de ciertos fondos, existen vías adecuadas. Mesas consultivas sin poder decisorio, mayor control del Consejo ex post, etc., sin necesidad de quebrar las estructuras. De sancionarse una ordenanza creando la mesa de trabajo en esos términos, correspondería que el Departamento Ejecutivo proceda de manera similar, vetarla por ilegal, y eventualmente solicitar la intervención del órgano de supervisión provincial, por ejemplo, la Dirección de Municipalidades o el Tribunal de Cuentas, para que tome cartas en el asunto, pues se estaría frente a un supuesto de gravedad institucional a nivel local. La Corte Suprema ha indicado que ciertos actos u omisiones de las autoridades provinciales o municipales que cercenan la autonomía municipal o la división de poderes configuran agravios de gravedad institucional, lo que habilita medidas correctivas excepcionales. La provincia, en última instancia, podría incluso observar o invalidar ordenanzas municipales que contravengan la ley orgánica, en resguardo del orden legal, recordando que la municipalidad es un ente creado y regido por la provincia. En síntesis, el proyecto de mesa de trabajo con concejales en funciones ejecutivas es antijurídico y debe ser desalentado. Representa otro ejemplo de extralimitación del Consejo en detrimento de la autonomía funcional del Ejecutivo. Contraviene el principio de legalidad, órganos actuando sin competencia, y el principio de división de poderes internos. De materializarse, se recomendaría su veto y, de ser necesario, acciones legales para frenar su aplicación. F. Afectación a principios constitucionales y administrativos fundamentales. Los hechos analizados,
la sanción de un presupuesto con vicios y la intención de coadministración por el Consejo no son meras irregularidades procedimentales, sino que comprometen principios medulares del ordenamiento jurídico municipal, provincial y nacional, a saber: 1. División de poderes. Es un principio rector de nuestra República, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional y reflejado a nivel municipal en la diferenciación de órganos deliberativos y ejecutivos. Lo ocurrido supone una violación directa a este principio. Al no respetarse las fronteras funcionales entre legislativo local, Consejo, y Ejecutivo local, Intendencia, la Corte Suprema ha sostenido que la división de poderes es principio fundamental de nuestra estructura política y organización jurídica, cuya vulneración afecta a la esencia del Estado de Derecho. Cada poder tiene funciones propias indelegables. El legislativo no puede asumir facultades ejecutivas ni el ejecutivo legislativas. En Villa Constitución, el Consejo, al modificar a voluntad el presupuesto y pretender integrarse a la gestión de fondos, quebranta esta separación y concentra un poder excesivo e indebido. Esto puede entenderse como un intento de acumular la suma del poder público a nivel comunal, situación que la Constitución Nacional rechaza terminantemente. Artículo 29 de la Constitución Nacional, prohibiendo facultades extraordinarias y suma del poder en un órgano. Si bien el artículo 29 de la Constitución Nacional alude al Congreso Nacional, el espíritu se extiende. No se debe permitir que un cuerpo deliberativo local acumule potestades que desvirtúen el balance de poder. 2. Autonomía municipal. Paradójicamente, los actos del Consejo podrían alegarse bajo la bandera de la autonomía municipal, entendida erróneamente como que el municipio puede darse cualquier organización interna. Sin embargo, la verdadera autonomía municipal, consagrada tras la reforma de 1994, artículo 123 de la Constitución Nacional, implica la capacidad de los municipios de dictar su propia carta orgánica y gobernarse, pero siempre dentro del marco constitucional y legal. Santa Fe aún no ha otorgado cartas orgánicas a sus municipios, por lo que rige la ley provincial. Pero incluso con autonomía plena, un municipio autónomo debe respetar la división interna de poderes y la legalidad. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en que la autonomía municipal requiere que a los municipios no se les priven las atribuciones mínimas necesarias para desempeñar sus funciones y que puedan gestionar sus recursos económicos sin interferencias indebidas. En este caso, la autonomía municipal de Villa Constitución se ve afectada desde adentro. La actuación irregular del Consejo vulnera la autonomía del propio Departamento Ejecutivo para administrar, que es parte de la autonomía municipal. Además, pone en riesgo la autonomía hacia afuera. Si estas ilegalidades persisten, podría motivar una intervención correctiva de la provincia, lo cual, si sería una intromisión externa en la autonomía, la Corte ha calificado de gravedad institucional los supuestos en que un poder provincial lesiona la autonomía municipal. Aquí, análogamente, la lesión viene del Consejo hacia el Ejecutivo, pero igualmente menoscaba el autogobierno armónico local. Un municipio no es más autónomo porque su consejo avasalla al intendente. Al contrario, la autonomía bien extendida exige un equilibrio funcional interno. 3. Legalidad administrativa. El principio de legalidad es piedra basal del obrar administrativo. Toda autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite o encomienda, y debe actuar sujetándose estrictamente al orden jurídico. Lo ocurrido con la ordenanza presupuestaria es una violación al principio de legalidad, porque el Consejo actuó ultra vires, más allá de sus poderes legales. Esto implica que el acto resultante es nulo de nulidad absoluta, por objeto y contenidos ilícitos. La doctrina Marianov, Gordillo, entre otros, coinciden en que los actos administrativos emanados sin competencia o con desviación de ley son inválidos de pleno derecho, no generando obligaciones jurídicas legítimas. Así también, todo acto administrativo debe respetar los procedimientos esenciales. Aquí se soslayó el procedimiento correcto, iniciativa del Ejecutivo, respeto de límites enmendatorios. Permitir que ello prospere sería consagrar la antilegalidad. Es obligación de los funcionarios, y en especial del intendente como responsable último de la administración municipal, restablecer la legalidad. En cuanto a la mesa de trabajo, igualmente, su creación implicaría otorgar atribuciones fuera de lo previsto legalmente, lo que también sería contrario al principio de legalidad y de competencia. La Corte Suprema, en Fernández Arias contra Pollo, dejó sentado que ningún órgano puede atribuirse competencias que la Constitución no le da, y que los actos cumplidos sin competencia son nulos. Por analogía, ningún órgano municipal puede atribuirse competencias que la ley orgánica no le da. Cualquier ordenanza que viole esto carece de legitimidad jurídica. 4.
razonabilidad y finalidad pública. Los principios de razonabilidad y prohibición de arbitrariedad establecen que las decisiones gubernamentales deben ser lógicas, proporcionales y orientadas al bien común, sin extralimitaciones. Al analizar la conducta del Consejo y sus proyectos, se advierte una desviación de poder. Formalmente, actúan dentro de su rol legislativo, pero materialmente persiguen un fin distinto al que la ley les confía. La intromisión en la esfera ejecutiva sugiere una finalidad política de control o hegemonía, antes que una mejora objetiva en la gestión. Esto es un ejercicio irrazonable del poder, porque sacrifica la eficacia administrativa, dificultando la gestión del intendente, y quiebra la lógica de pesos y contrapesos. Una ordenanza de mesa de trabajo, por ejemplo, no supera un test de razonabilidad. ¿Qué interés público imperioso demanda que concejales administren fondos? Ninguno visible. Más bien, parece un interés corporativo del Consejo. La Corte ha señalado que aun si se invocan razones de evolución institucional, nada contraria más los intereses públicos que la propia transgresión constitucional. O sea, no vale alegar supuestas mejoras para justificar violar principios básicos. En definitiva, las medidas del Consejo resultan arbitrarias, porque no respetan el cauce legal ni un fundamento técnico válido, comprometiendo la buena marcha de la administración. 5. Principios contables y presupuestarios. Además del pretendido equilibrio fiscal, rigen en finanzas públicas otros principios. Anualidad. El presupuesto rige por año. Unidad. Debe haber un solo presupuesto que contenga todos los gastos y recursos. Especialidad. Los créditos deben destinarse al objeto específico aprobado. Publicidad. Debe ser transparente y público. Y responsabilidad fiscal. La ordenanza, con modificaciones y consultas, pudo haber afectado a la unidad, introduciendo quizá partidas no coordinadas con la administración central y la especialidad, asignando recursos a fines no previstos, tal vez sin cumplir con formalidades como el voto nominal para gastos especiales que exige la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, al exceder potencialmente los recursos disponibles, infringió la responsabilidad fiscal. Los concejales, al ampliar gastos sin fuente, desconocieron el sano criterio de que toda ordenanza de gastos extraordinarios debe indicar los recursos con que se financiará. Estas transgresiones técnicas no solo violan la ley, sino que ponen en riesgo la sustentabilidad financiera del municipio. Un presupuesto desequilibrado puede llevar a deudas, atrasos salariales, etc., impactando negativamente en la comunidad. Por ende, se está faltando también al principio de razonabilidad económica. Los números municipales deben mantenerse dentro de parámetros reales. Es deber del intendente impedir desviaciones que comprometan la estabilidad financiera. La misma ley orgánica, al prever sanciones para quien aprueba o ejecuta déficit, refuerza que estos principios contables son mandatorios. En definitiva, las actuaciones del Consejo han menoscabado la legalidad financiera y amenazan con introducir caos contables si se ejecutaran tal cual, lo cual se traduciría en un perjuicio directo al interés público local. Servicios desfinanciados, proveedores impagos, etc. Proteger los principios presupuestarios es proteger a la ciudadanía de un manejo irresponsable de los fondos. En suma, la problemática abordada incide negativamente en todos estos principios: separación de poderes, autonomía, legalidad, razonabilidad y principios presupuestarios. Mantener el imperio de la ley y la correcta funcionalidad institucional no es un tecnicismo, sino condición para un gobierno municipal legítimo, eficiente y estable. Por ello, las medidas a tomar, veto parcial y oposición a la mesa de trabajo, no solo son reacciones defensivas, sino acciones necesarias para restaurar y preservar dichos principios en la Municipalidad de Villa Constitución. La doctrina y jurisprudencia citadas respaldan esta defensa. Un municipio ordenado jurídicamente es garantía de servicios adecuados y respeto a sus vecinos, mientras que la anomía o usurpación de funciones conduce al desorden y eventualmente a la intervención externa. Cuarto, conclusiones y recomendaciones estratégicas. Tras el extenso análisis efectuado, este Departamento Legal y Técnico concluye de forma categórica que la ordenanza presupuestaria número 5371, en los términos en que fue sancionada, resulta ilegal e inviable bajo el ordenamiento vigente. Su promulgación sin reparos comprometería gravemente la jurisdicción municipal y los principios fundamentales que deben guiar la gestión pública. Igualmente, la eventual aprobación de esquemas de coadministración como la mesa de trabajo implicaría reiterar y profundizar ese quiebre institucional. Por tanto, se impone una estrategia legal activa y firme por parte del Departamento Ejecutivo, orientada a reconducir la situación dentro de la legalidad, resguardando al mismo tiempo la gobernabilidad financiera del municipio. Específicamente, se recomienda:
1. Observar parcialmente la ordenanza número 5371 en cuanto a los artículos introducidos sin iniciativa del Ejecutivo, incrementos de gastos, creaciones de partidas o cargos no solicitados, y promulgando únicamente las disposiciones conforme a la ley, aquellas correspondientes al proyecto original del presupuesto 2025 elevado por el Intendente. Esta decisión, amparada en la Ley Orgánica de Municipalidades, permitirá dotar al municipio de un presupuesto operativo para 2025 libre de vicios, suprimiendo los elementos ilegales. En caso de que el Consejo insista con las partes observadas, el Intendente deberá accionar judicialmente para su anulación, pero es preferible agotar instancias de diálogo para evitar llegar a ese punto. 2. Fundamentar exhaustivamente dicha observación parcial, invocando las normas y precedentes aquí reseñados. Hacer hincapié en que la referida observación no es un capricho político, sino el cumplimiento del deber de mantener la legalidad de los actos administrativos, ajustando los mismos al ordenamiento jurídico en su conjunto. La comunicación pública e institucional debe resaltar que el Ejecutivo busca proteger el interés de la ciudadanía ante una ordenanza irregular que podría dañar las arcas municipales. Explicar que lo observado se cubre con partidas anteriores y que ningún servicio esencial quedará sin financiamiento. Así se reduce la resistencia social o política. 3. Alertar al Honorable Consejo Municipal sobre las responsabilidades en juego. Remitir copia de este dictamen u otro informe jurídico simplificado a los concejales para que tomen conocimiento de la gravedad de convalidar actos ilegales. Recordarles que la propia ley orgánica prevé sanciones, hasta penales, para quienes aprueben presupuestos deficitarios, lo cual puede ser extensible a otras ilegalidades. Invitar a la reflexión para evitar un conflicto mayor. Idealmente, buscar consensuar con el Consejo una rectificación. Podría proponerse la sanción de una ordenanza correctiva consensuada que reemplace la 5371 con un texto ajustado a la ley, elaborado entre Ejecutivo y Consejo. Ello salvaría la situación sin ganadores ni perdedores, aunque, dependiendo del clima político, esto puede o no ser viable. 4. Rechazar cualquier iniciativa normativa que vulnere la separación de poderes, en particular, anunciar la observación o la no adhesión al proyecto de la mesa de trabajo u ordenanzas similares que estén en estudio. Es conveniente que el Departamento Ejecutivo haga saber desde ya, quizás mediante nota formal al Consejo o declaraciones, que no avalará esquemas que impliquen cogobierno de la administración de fondos con concejales, por ser contrarios a la ley. A veces, comunicar anticipadamente la observación a un proyecto disuade su sanción, evitando el desgaste institucional. En caso de que igualmente se sancione, proceder sin dilaciones a observarlo, con argumentos legales y, de ser necesario, apoyarse en la autoridad provincial. Se podría pedir dictamen u opinión a la asesoría jurídica de la provincia o al Tribunal de Cuentas para reforzar la postura. 5. Encaminar la gestión 2025 dentro del marco legal y financiero apropiado. Una vez resuelto el entuerto del presupuesto, el Departamento Ejecutivo debe continuar gestionando con apego estricto a las normas y preparar con antelación las futuras iniciativas presupuestarias para evitar escenarios similares. Se podría proponer una modificación legislativa a nivel provincial, a través de los legisladores departamentales, para aclarar aún más las competencias o endurecer sanciones por este tipo de interferencias si se considera necesario. 6. Documentar todas las acciones y decisiones tomadas. En caso de eventuales acciones legales futuras, sea una disputa de competencias, una intervención provincial o incluso un proceso penal, será crucial demostrar que el intendente y sus funcionarios actuaron de buena fe, intentando hacer prevalecer la ley. El presente dictamen, los decretos de observación, las comunicaciones al Consejo, etc., serán elementos probatorios de la correcta conducta del Departamento Ejecutivo. Con estas medidas, la Municipalidad de Villa Constitución reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la buena administración. No se trata solo de resolver una cuestión puntual, sino de sentar un precedente de respeto institucional. Los presupuestos y las ordenanzas se ajustarán a la legalidad. Las facultades de cada poder municipal serán celosamente respetadas y cualquier acto que las vulnere será objeto por los cauces previstos. Esto brindará certidumbre jurídica tanto hacia adentro, funcionarios, empleados, como hacia afuera, proveedores, ciudadanos, organismos de control, fortaleciendo la autonomía y la credibilidad del gobierno local. En última instancia, se busca prevenir que la situación escale a niveles indeseados. Si el Ejecutivo actuara con pasividad y permitiera la ilegalidad, podría desencadenarse una crisis institucional mayor con intervención de la provincia o judicialización extensa, lo cual se pretende evitar con esta estrategia proactiva. Conclusión final.
El intendente municipal debería observar parcialmente la ordenanza 5.371 en sus artículos 8 y 10, impidiendo la consumación de sus aspectos ilegales y subsidiariamente oponerse a la creación de cualquier órgano o mecanismo que suponga una extralimitación de las competencias del Honorable Consejo Municipal en la gestión ejecutiva. Estas acciones están sólidamente respaldadas por la normativa vigente, Ley Orgánica de Municipalidades, Código Penal, Ordenanza número 47 y sus modificatorias, y por la doctrina administrativa y constitucional, principio de división de poderes, legalidad, razonabilidad, autonomía municipal reconocido por la Corte Suprema, entre otros. Lejos de configurar un enfrentamiento político, constituyen el cumplimiento estricto de la legalidad y la defensa de la institucionalidad municipal. Se aconseja, por tanto, proceder en consecuencia con lo aquí dictaminado, quedando esta dirección a disposición para la elaboración de los instrumentos legales pertinentes y para cualquier aclaración adicional que requiera la superioridad. Sin más, efectuando el pertinente dictamen jurídico no vinculante peticionado, le saludo atentamente, doctor Gonzalo Bagnini, director de Asuntos Legales y Técnicos, Municipalidad de Villa Constitución. De las peticiones o asuntos... Señora Presidenta, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejala Calenti. Bueno, la verdad que es admirable el esfuerzo intelectual que se termina plasmando en un dictamen jurídico de 20 y pico de páginas, que lo que exhibe es dónde tiene puesto el foco la gestión municipal, me parece en primer lugar. A ver, por solo mencionar dos cuestiones recientes, estamos esperando que nos contesten los informes de qué están pasando con los fondos que se le cobran como contribución al sistema de salud pública a los contribuyentes, porque el municipio no los está transfiriendo al hospital desde enero. Está vencido el plazo de la resolución 1874 que le pidió el intendente justamente esa información y no lo contestaron. Está vencido el plazo también de la minuta 2920 que le pidió lo mismo respecto del convenio que celebró el municipio con Servicios Portuarios, Sociedad Anónima, porque entre las obligaciones asumidas por la firma en ese convenio había una cuestión de obras en torno a calle 14 de febrero, al lado par, entre Rivadavia y Colón, y tampoco lo contestaron. Digo, me parece que en primer lugar exhibe eso, donde tiene puesto el foco el municipio, o la gestión del municipio, y en segundo lugar, por lo menos a título personal, desde mi lugar de ser abogado, escuchar que hay vicios en el presupuesto que lo hacen susceptible de ser declarado nulo de nulidad absoluta, que hay gravedad institucional, que hay una crisis institucional que puede generar la intervención provincial del municipio, que incluso su promulgación y ejecución puede generar la comisión del delito de abuso de autoridad. Yo lo tomo como humor jurídico, no sé si le pasa al resto, y desde ese lugar, nada, le daremos tratamiento y demás. Ahora, en primer lugar, ya yendo al contenido de lo que acabamos de escuchar, me parece de mínima incoherente hablar de todo esto que dije recién como humor jurídico por básicamente dos obras menores que ni siquiera se establecían en el presupuesto que fue sancionado como una nueva partida. Básicamente se le imputaban a una partida creada que en su descripción, en el marco de lo que es el presupuesto por programa, estaba descrita de manera totalmente genérica y con ejemplos de obras. Entonces era especificar un poco más ese programa que no había especificado el Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta de obras que son menores. Y un apartado de lo que refiere al DREI, que es una tasa que debería estar afectada en su 100% a la contraprestación que tiene que dar el municipio a cada uno de los contribuyentes que se la cobra, y que nada, de repente aparecen todos estos adjetivos y conceptos jurídicos para nada, desvirtuar eso. Y me parece incoherente porque el propio Departamento Ejecutivo, presupuesto a presupuesto, pretende facultades extraordinarias que yo llamo superpoderes para reestructurar partidas y demás. Digo, en esto de pesos y contrapesos entre poderes, parece que el principio republicano interesa cuando no estamos de acuerdo con lo que se sanciona, pero todo el tiempo estamos pretendiendo facultades para justamente limitar las facultades de uno de los órganos en detrimento de otro de los órganos. Y hablando de esto último, que es algo que me preocupa y sí me parece gravedad institucional, el veto o la facultad de vetar o de observar las ordenanzas es una facultad excepcional. Se entiende que si hay un órgano que es colegiado y que justamente por su naturaleza colegiada
tiene una representación mucho más heterogénea que la del órgano ejecutivo, que está encabezado por una persona que es el intendente. Esa facultad que tiene el intendente de vetar u observar las ordenanzas, que son el producto del trabajo de ese órgano colegiado, debería ejecutarse o aplicarse de manera excepcional. Desde que asumí como concejal a esta parte, estaba haciendo un poco el repaso de cada una de las observaciones o vetos que hizo el intendente a el trabajo que hacemos desde el Consejo. Esta es la sexta o la sexta vez que veta alguna de las normas que nosotros sancionamos. Voy a hacer un repaso muy breve, pero también para ver, porque a veces el excesivo desarrollo técnico de los argumentos lo que esconde en realidad es la voluntad política, que es bastante clara, y a veces las contradicciones propias que incluso ni siquiera justifican lo que se está escribiendo en el papel. Entonces, el 14 de diciembre del 2023 el Ejecutivo vetó la ordenanza de espectáculos públicos y nocturnidad, después de que el cuerpo la trató y dejó en pie un artículo que parecía una buena salida para empezar a discutir una nueva normativa en torno a ese tema, que fue la mesa de nocturnidad. El Ejecutivo también, con argumentos técnicos insostenibles, sostuvo que esa mesa no se podía convocar y estamos ya casi año y medio de ese veto y todavía la mesa de nocturnidad no existe. El 20 de mayo del 2024 se vetó la ordenanza 5323 que contemplaba un estímulo fiscal. Yo había sido autor de ese proyecto para las personas o los comerciantes que contraten a personas con discapacidad. Se vetó, se volvió a tratar por el Consejo y terminamos poniendo en el texto final, que terminó insistiendo el cuerpo, el mismo texto original del proyecto que yo había presentado, después de que fue vetado, que fue modificado y un montón de cuestiones más. A veces hablando de las incoherencias. En tercer lugar, el 2 de julio del 2024 se vetó una ordenanza que habíamos sancionado, también producto de un proyecto que habíamos presentado de nuestro bloque, que regulaba un régimen de citaciones, pedidos de informe e interpelaciones a funcionarios del Departamento Ejecutivo. Digo, ahí hablaba de la interpelación en el dictamen, lamentablemente no está creada porque el Departamento Ejecutivo vetó esa ordenanza que habíamos sancionado del Consejo, la figura de la interpelación, digo. El 15 de julio del 2024 se vetó una exención y condonación de deuda a una asociación civil de nuestra ciudad, que es el Rotary Club, que días después de ese veto, el propio Departamento Ejecutivo terminó dando por decreto. El 13 de agosto del 2024, que eso ya es el extremo del absurdo, se vetó un decreto del Consejo Municipal. Los decretos son herramientas que nosotros tenemos para tomar decisiones internas del cuerpo. Ese decreto sancionaba a una empleada del Consejo por faltas administrativas que había cometido y el Departamento Ejecutivo lo vetó. Y hoy el sexto veto tiene que ver con el presupuesto, con todos estos argumentos, por las dos cuestiones que señalé. Dos obras menores que lo que hacían era completar el programa que estaba explicado de manera muy genérica en el anexo presupuestario, y la afectación específica del 10% del DREI para el sector productivo, cuando en realidad el 100% debería estar atado a la contraprestación que está destinada a ese sector, como al comercial y al de servicios, que son quienes contribuyen al pago de ese derecho. Gracias. Gracias, concejal Bracalenti. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Borgata. Me gustaría arrancar mi intervención. No iba a hablar al respecto, pero la verdad que me llega una noticia que salió hoy justamente en el diario La Capital, donde dice: Jorge Berti, el gobierno nacional sigue de cerca la crisis en Villa Constitución. Y en uno de los párrafos, solamente voy a tomar un solo párrafo, dice: el jefe municipal también hizo hincapié en los esfuerzos que realiza su gestión para acompañar las políticas nacionales, trabajando en una reducción impositiva local que alivie al sector industrial y comercial. Estamos avanzando en una serie de medidas que apoyen al sector productivo sin descuidar la estabilidad financiera que impida brindar servicios esenciales, señaló. La verdad que, evidentemente, con este veto lo que termina haciendo el intendente es solamente generar, como él dice, grandes titulares, y después en los hechos hacemos una cosa totalmente contraria. Como bien expresaba el concejal Bracalenti, el derecho de registro de inspección tiene que tener una contraprestación.
Y el 50% de lo que recauda el Ejecutivo debería volver nuevamente al sector. Pero como tantos, como quienes formamos parte de este Consejo, como también las cámaras entienden que parte de estos recursos tienen que ir directamente a la administración municipal a financiar otras políticas públicas, solamente se estaba pidiendo un porcentaje para resolver las dificultades con las que el sector se encuentra, pero que en este último tiempo, gracias a cada una de las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, se han profundizado. Y lo vemos constantemente en los índices que reflejan el conglomerado Villa Constitución San Nicolás. Y también lo vemos en las manifestaciones, en las últimas manifestaciones de los trabajadores afuera de Hacienda, los que estuvimos participando sabemos de eso, del reclamo que están sufriendo, del reclamo constante que se impone y la situación que están sufriendo los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución y también cómo la situación del comercio se ve afectada por la caída del consumo. Por otro lado, me llama la atención porque cuando me tocó ingresar en este Consejo Municipal, allá por el año 2018, recuerdo que hemos modificado presupuestos, hemos modificado partidas y en ningún momento hemos sufrido algún tipo de veto, todo lo contrario, se llevó adelante. Y además, no soy abogada como el concejal Bracalenti, seguramente eso me puedo estar equivocando y seguramente lo podremos discutir en comisión, pero cuando nosotros presentamos un proyecto de ordenanza, y establecemos en un articulado, en el último articulado generalmente planteamos que se ejecute de la partida número tal, tal y tal. ¿Eso no es modificar también el presupuesto municipal? ¿Es también ilegal? ¿No es una facultad que tiene un concejal poder modificar una partida o utilizar una partida para el financiamiento de un presupuesto, de una ordenanza? Por otro lado, hay un proyecto que es la creación de una mesa donde lo que se plantea no es manejar fondos. Por supuesto que los fondos los tiene que manejar el Ejecutivo. Lo que hablamos de una mesa es donde todos los sectores estén representados. Que esté el centro comercial, que esté la Cámara Industrial, que también cuando surja algún sector agrupado de emprendedores de la economía popular, también puedan participar para que sus políticas, para que sus necesidades también puedan ser financiadas. Y por supuesto que tiene que estar el Ejecutivo a través del secretario de Hacienda o de Finanzas, el director de Desarrollo Económico, para que dentro de lo que se discute y lo que plantea el sector sea tomado y que después sean ellos los que lo ejecuten. No va a ser este consejo quien ejecute esas partidas. Y la verdad que es lamentable porque además es un proyecto que todavía ni siquiera tuvo despacho favorable, pero sí es un despacho que es como cuerpo de concejales. De la misma manera en que me llama poderosamente la atención de que el veto solamente se refiere a dos articulados. Dos articulados que estaban en el despacho del oficialismo y otro despacho que es el de la mayoría, que estaba en los dos articulados que también estaban en el despacho de la mayoría. Hubo un solo artículo que no se modificó, que justamente no estaba en el despacho del oficialismo. Por ende, evidentemente, el Ejecutivo entiende que hicimos bien ese trabajo, ¿no? De no quitarnos las facultades propias que tenemos los concejales, o que los concejales oficialistas sí planteaban, ¿no? Poder otorgárselo al Ejecutivo. Así que bueno, seguramente vamos a tratar este tema el lunes en comisión. Yo creo que hay que abrir el debate, hay que abrir la discusión, hay que escuchar a los sectores. Nosotros lo único que queremos hacer con esta medida, que lejos está de ser una actitud corporativa, es todo lo contrario. Es poder acompañar la situación compleja que toda la actividad productiva de Villa Constitución está viviendo. Gracias, señora presidenta. Solicito la palabra. Tiene la palabra, concejal Rubici. Bueno, voy a hablar de lo que acabó de leer Nicolás. Ante todo, disculpa por las 24 hojas.
Y me voy a quedar con un resumen, el cumplimiento estricto de la legalidad y la defensa institucional. Creo que en esas cuestiones nos tenemos que detener. La concejal propinante habló del dictamen que había presentado yo, similar al de ella, al crear programas. También uno entiende y comprende y aprende todos los días su función legislativa. Hay que hacer una clara división de poderes y concentrarnos en lo que obedece el veto. Y ya adelantándome a no insistir, se requiere de 6 votos. En mi caso, no voy a aprobar esta ordenanza, no voy a insistir en la ordenanza por las implicancias penales que en todo el texto, en las 24 hojas que podemos leer, menciona en cada uno de los ítems y puntos. Así que agradecer obviamente a la Dirección de Asuntos Legales por el dictamen. Y eso trae aparejado también, ¿no? Una historia de la municipalidad que hace 8 años que no pierde un juicio. Eso se debe a que respeta la legalidad y el estricto cumplimiento en defensa de la institución municipal. Muchas gracias. Señora Presidenta, solicito la palabra. Pieretti. Primero aclarar que de mi banca no me da ni humor, ni gracia, ni ninguneo el trabajo técnico legislativo de ningún área, y ni siquiera de cada uno de los funcionarios, ni tampoco del contador general. Por otro lado, sabemos que el veto y la observancia técnica de distintas ordenanzas es parte de lo que puede pasar, e institucionalmente como legisladores también tenemos que tener la apertura de hacer, como hemos hecho en muchas situaciones, tomar la decisión de si ese veto compete o no. Más allá de las seguidillas de vetos que se nombraron, hay que decir que algunos de esos vetos, de hecho lo he acompañado porque he estado totalmente de acuerdo en las observancias técnicas que acompañan cada uno de los vetos. Porque el veto no es un capricho o presento un veto de lo que me parece, sino que cada uno de los vetos que han ingresado han tenido un acompañamiento y una observación técnica en cada uno de los casos de distintas áreas, como por ejemplo, como se mencionó la ordenanza de espectáculos públicos, donde se acompaña un informe técnico de las distintas áreas de inspección general, distintas áreas de comercio, explicando por qué no era llevada adelante o puesta en marcha esa ordenanza. Como así también, y no voy a caer en detalles, en la ordenanza que tuvo que ver con la incidencia de una empleada de este Consejo, donde previamente fue en concordancia con el cuerpo y con el Ejecutivo, después de varias audiencias, de por qué vetarla. Tengamos un poco de memoria. Fuera de eso, lo que quiero decir y dejar en claro es que como institución de concejales no podemos tomar como humor, sino con la seriedad que corresponde tener un veto. Y de esa manera, en todo caso, sostenerlo o, obviamente, tomar en cuenta las cuestiones técnicas que se nos están planteando. No me parece para nada gracioso, sino que me parece al revés, que hagamos un trabajo como cuerpo de concejales para saber si esto se puede llevar adelante o no. Claramente, con la lectura y respetando la mirada técnica de cada una de las áreas que elevaron este veto, que siempre se lleva solo, porque obviamente esto es parte de política también, pero no podemos tapar el sol con las manos y decir que esto no tiene un informe y que no es parte también de que como concejales, como también muchas veces hemos planteado hacia el Ejecutivo un montón de cuestiones que no correspondían. Creo que como responsabilidad institucional tenemos que tener la altura de la tratativa de un veto, de una ordenanza o de una incorporación, con la seriedad que corresponde y porque somos legisladores de la ciudad. Por lo tanto, claramente voy a hacer lugar a cada una de las observancias, el análisis correspondiente, pero con la seriedad que corresponde el veto nada más y nada menos de una ordenanza con su correspondiente acompañamiento técnico legislativo en este caso. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Pieretti. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bertero. Como me caracteriza la brevedad en las palabras, en octubre del año pasado vino el intendente a pedirnos algo, porque las 4 o 5 veces que he tenido la posibilidad de hablar con él es porque ha venido acá, porque las papas se le quemaban, después no suele pisar este consejo ni llamar al diálogo. Nos dijo que estaban armando el presupuesto y que era lo que queríamos incluir, ya que estábamos dentro de, bueno, éramos funcionarios y también caminábamos la ciudad. Recuerdo que en ese momento le hablé de la obra de barrio industrial que necesita hace mucho tiempo, que es uno de los primeros proyectos que presenté y hace 8 años que no se le da respuesta. Entonces, como han dicho acá mis compañeros concejales, se perdió mucho tiempo en analizar, en avisarnos, en decirnos. O sea, yo no tengo problema en cuanto a que me digan que incumple una ordenanza, que esto, si sigo adelante con esto, voy a hacer, no sé, me van a llevar a juicio, que hagan lo que quieran.
Yo lo que quiero es que le solucionen el problema al vecino, y eso es lo que me da mucha tristeza, que se invierte mucho tiempo y recurso en esto. Cuando nos piden las audiencias a la tarde, cedemos, o sea, nosotros ponemos día y horario en nuestras audiencias, cambiamos a conveniencia del Ejecutivo, faltan, no vienen los funcionarios que nos dijeron que iban a venir, nos suspenden audiencias a último momento, hacen lobby llamando para que no vengan a las audiencias. Y eso no queda plasmado en ningún lado porque nosotros no salimos a contestar como contestan ellos. A mí me parece triste esta situación y me parece que más allá de esta pelea ejecutivo-legislativo, que sí, que no, que el veto sí o veto no, acá hay un sector de la comunidad de Villa Constitución que son los empresarios, que todavía quieren un gesto de la comunidad de Villa Constitución y de los tributos que pagan, que todavía no le dimos respuesta, y está el barrio esperando que se le resuelva este tema que hace un montón que lo está pidiendo. Entonces, más allá de que aceptemos o no el veto o sigamos adelante, que para mí hay que seguir adelante con lo que nosotros necesitamos para nuestros vecinos, me parece que está la solución de la gente que no se le está dando, que no se los escucha y que no se le va a dar la respuesta. Eso es lo más triste, no pelearnos y escribir 24 hojas o pedir la lectura de 24 hojas. Lo más triste es que la solución del problema o las inquietudes que los vecinos nos han planteado no van a estar en el presupuesto 2025, tanto que se le pide el presupuesto provincial, en lo local no cumplimos con nada de lo que se nos pide. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Borgata. Nada, escuchándola a la concejal Bertero me olvidé de decir algo que quería expresar y que tiene que ver con que en una parte del veto, no me acuerdo cómo se refería, decía algo así como que en ninguna instancia previa nosotros habíamos informado al Ejecutivo las necesidades para incorporar dentro del presupuesto. Bueno, creo que a las pruebas me remito. Hay dos minutas de comunicación que plantean, como dice la concejal Bertero, una, la obra para barrio industrial, y la otra es la sugerencia del 10% del DREI que vuelva al sector productivo. O sea que hicimos la advertencia previa, enviamos las propuestas previamente y fueron aprobadas por unanimidad en este cuerpo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Bertero. Borgata. De las peticiones o asuntos particulares, nota número 19.803, señora Sonia Moreira, solicitud de declaración de interés municipal a la jornada del día 21 de junio por ser recordatorio del Día Internacional del Yoga. El expediente pasa a Comisión de Cultura. Nota número 19.804, señor José Eduardo Pavet, Edward General Service, solicita audiencia para presentación de proyecto. El expediente pasa a Comisión de Gobierno. Nota número 19.805, señora Brenda Martínez, eleva invitación a evento de CrossFit. Atento que el evento ya pasó la semana pasada, el expediente pasa a archivo. Nota número 19.807, vecinal Barrio Galoto y Escuela de Fútbol FC Galo solicitan autorización para la construcción de baño y vestuarios. El expediente pasa a la Comisión de Obras. Nota número 19.808, señor Hugo Burgués, la Corriente Nacional de la Militancia eleva nota referente al proyecto de urbanización de lotes con servicios en Parque de la República. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal. Es para solicitar la moción de que el expediente 19.808 sea leído. A consideración la moción de la concejal Borgata. Aprobado por unanimidad. Proceda a la lectura, señor secretario. Villa Constitución, 12 de mayo de 2025, Honorable Consejo Municipal, señora Presidenta Viviana Romo Cuesta, su despacho. Por medio de la presente, como referente de una de las agrupaciones que acompañó el proceso de gestión, transferencia y escrituración del inmueble denominado Parque de la República, que culminó en el año 2023 a instancias de la intervención del ex jefe de gabinetes de la Nación. Solicitamos a usted nos informe respecto de una convocatoria realizada la semana pasada por el Ejecutivo Municipal. Se trata del concurso de precios, requerimiento 31.458, denominado Solicitud de Propuesta Técnica para el Diseño de Proyecto de Urbanización de Lotes con Servicios, Parque de la República de la Municipalidad de Villa Constitución. En principio, queremos expresar nuestro beneplácito, por lo que entendemos implica un avance en el proceso que redundará en el acceso al suelo para las y los villenses, en el marco de lo dispuesto con motivo de la transferencia y escrituración del inmueble.
En segunda instancia, queremos consultar acerca de la específica tarea a contratar, referida a la elaboración de la propuesta de ordenamiento urbano, diseño de la distribución de lotes, espacios públicos, viales y equipamiento comunitario, de acuerdo a la propuesta elaborada como anteproyecto por parte del municipio. En tal sentido, cabe consultar si dicho anteproyecto se corresponde con el oportunamente aprobado por la ordenanza número 5239 del 2023, declaratoria de interés municipal, la implementación del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, o si ha sufrido modificaciones. En caso de haberse efectuado alguna modificación, queríamos consultar si la misma se adecua a lo dispuesto en la ordenanza número 4538 del 2016, donde se estipula el acuerdo de usos de suelo, consensuado con los actores involucrados en el sector, que consideraron las instancias preexistentes de uso y ocupación. Por otra parte, nos interesaría consultar acerca de la modalidad de gestión que persigue este proyecto, considerando sus distintas alternativas, recursos municipales, provinciales, etc., habida cuenta de la desaparición del fideicomiso Procrear y la manifiesta expresión del Gobierno Nacional de descartar cualquier tipo de intervención en materia de obra pública. El proceso de transferencia del inmueble ha sido una instancia colectiva de gestión que contó con el apoyo inicial de distintas instituciones, que aún hoy se encuentran a la espera de regularización de los usos acordados, entre ellos el Club Atlético Porvenir Talleres, que ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación y demanda al respecto. Entendemos que es central generar instancias para el acceso al suelo y la vivienda para los ciudadanos, pero esto requiere el cumplimiento de los acuerdos previos que le dieron sentido, a efecto de no degradar la confianza pública en las instituciones y sus normas. Sin otro particular, y a la espera de una respuesta, saludo atentamente, Hugo Burgues, DNI 18.341.347, la corriente nacional de la militancia. El expediente pasa a Comisión de Obras. De los proyectos presentados por los concejales, en nota número 19.811, Bloque Unión por la Patria, concejal Alejandrina Borgata, proyecto de minuta de comunicación, sugerencia para incluir los sectores internos de las escuelas a tareas de mantenimiento de parques y paseos, de competencia del Departamento Ejecutivo Municipal. El expediente pasa a Comisión de Obras. Vale. Listo. La actual situación que atraviesan las instituciones educativas de nuestra ciudad, afectadas por el contexto de retracción económica nacional, y considerando que durante las visitas establecidas en los diferentes establecimientos escolares de la ciudad, sus respectivas comunidades educativas nos manifestaron las necesidades económicas que están atravesando, afectando la calidad de servicio a brindar en su función de recibir con comodidades a sus estudiantes. Que entre estas necesidades económicas, muchas coincidieron en la dificultad de sostener gastos de mantenimientos básicos de las escuelas, como desmalezamiento y cortes de pastos, utilizando recursos como el Fondo de Asistencia Educativa FAE para cumplir con estas medidas institucionales de higiene y seguridad. Que asignar estos fondos a servicios básicos a muchas instituciones no les permite proyectar los mismos a otras obras mayores de infraestructura, como es también requerimiento básico de cumplimiento por parte de las instituciones educativas, el mejorar y sostener sus instalaciones y dependencias, o construyendo nuevos espacios cuando la demanda pedagógica estudiantil así lo requiere. Que desde el área municipal de parques y paseos se realizan trabajos de mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad, incluyendo el sector externo de las escuelas, como veredas y frentes. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal resuelve, artículo primero, sugiere hacia el Departamento Ejecutivo Municipal, especialmente al área de parques y paseos, como sector de competencia para asegurar la higiene de los espacios públicos de la ciudad, entre ellos los sectores externos de las instituciones educativas, incluya a los sectores internos de estos establecimientos en su programación de tareas cuando realice los servicios de mantenimiento correspondientes, como forma de asistir desde el Estado a nuestras escuelas y contribuir con ellas en tiempos de adversidades institucionales a afrontar. Artículo segundo, de forma, firma Alejandrina Borgata, concejal. El expediente pasa a Comisión de Obras. Nota número 19.812, Bloque Unión por la Patria, concejal Alejandrina Borgata, proyecto de resolución, audiencia para regular la actividad deportiva de planteles de fútbol femenino de la ciudad. Visto la actual situación que atraviesan los equipos de fútbol femenino de la ciudad, sin espacios institucional y físico para entrenar, contener y desarrollar, entre otras actividades, y funciones vitales que las actividades deportivas aportan al desarrollo comunitario y social, y considerando que esta demanda es un reclamo sostenido de larga data para el sector local mencionado, hablando ya de un tiempo transcurrido de al menos 10 años. Que equipos de nuestra ciudad como Fénix, Porvenir Talleres y Luz Uriaga conforman la Liga de Fútbol Femenino de Villa Constitución, junto a elencos de otras localidades como Figuera,
General Lagos y Arroyo Seco, presentando todas la misma problemática: ausencia de contención institucional, ya sea de privados como clubes o pública con políticas de impulso y desarrollo ausentes para el sector. Que se trata de planteles que se encuentran conformados en su totalidad en cuanto a las categorías formativas, infantiles y juveniles, también disponiendo de primera división para integrar una delegación de 60 jugadoras con sus respectivas familias. Que ante la falta de espacio físico para entrenar y lugar institucional para funcionar, también se encuentran con trabas económicas al acudir a privados como altos precios arancelarios. Que a la hora de buscar alternativas para funcionar como locales en el marco del desarrollo del campeonato de la liga que integran, se encuentran con costos de 45.000 pesos la hora de alquiler canchas locales, siendo un gasto imposible de afrontar para estas delegaciones que necesitan de toda una jornada de sábado, mañana y tarde para cumplir con el cronograma oficial de partidos. Que ante esta situación de desamparo, muchos de los equipos de fútbol femenino de Villa Constitución se ven obligados a hacer de locales en canchas de otras localidades de la zona, como Pavón. Que como otra alternativa de funcionamiento, acuden a espacios públicos para entrenar como playones, que no cuentan con las condiciones idóneas para brindarles seguridad a las jugadoras en detrimento de su integridad física, como el piso de cemento, la falta de resguardo en caso de frío y la ausencia de instalaciones mínimas para un desarrollo digno como baños o lugares para cambiarse como vestuarios. Que la integración de fútbol femenino a la vida institucional y deportiva de los clubes es un lineamiento que se exigen desde hace ya 5 años en Liga Amateurs de fútbol de todo el país, bajando esta disposición directamente de la institución mayor del fútbol argentino, AFA, motivo por el que los clubes del nivel profesional como River Plate, Boca Juniors o Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, por mencionar los dos más cercanos, ya cuentan con una planificación de trabajo amateur y profesional de fútbol femenino dentro de sus actividades oficiales. Que ligas de fútbol amateurs del país ya funcionan con una línea de fútbol femenino a la par del fútbol masculino, exigiéndole a sus instituciones deportivas afiliadas la contención institucional de un deporte en pleno crecimiento y cada vez elegido por más niñas y adolescentes mujeres como el fútbol. Que es deber de los organismos públicos impulsar medidas que favorezcan al desarrollo de las demandas sociales en crecimiento, especialmente cuando se trata de fortalecer engranajes sociales y comunitarios que trabajan en la profundización de valores humanos y que a su vez impliquen el desarrollo de talentos, creatividad, aptitudes físicas de individuos o espacios colectivos, ya sea de índole deportivo, artístico y cultural, entre otros. Que desde los y las protagonistas del fútbol femenino de nuestra ciudad manifiestan que nunca han recibido el interés por parte de áreas del municipio local de ser nexo de gestión y apoyo para el desarrollo en condiciones idóneas de la actividad. Que existe la nota número 19.774, presentada a este organismo legislativo el pasado 22 de abril por la Liga de Fútbol Femenino de Villa Constitución, estableciendo demandas en el mismo sentido de lo expresado en este expediente. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal resuelve. Artículo 1. Convóquese a una audiencia con este cuerpo de concejales a la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol Femenino de Villa Constitución, los representantes o integrantes de cada plantel de fútbol femenino de Villa Constitución que integra la mencionada liga local, la Directora Municipal de Deporte y Juventud, la Comisión Directiva y o representantes de la Liga de Fútbol Regional del Sur con sede en la ciudad de Villa Constitución. Artículo 2. Será objetivo de esta audiencia comenzar a tomar acciones conjuntas con el fin de solucionar demandas básicas para el funcionamiento en condiciones idóneas de los planteles de fútbol femeninos de Villa Constitución, como el lugar físico de entrenamiento, de juego para partidos oficiales, seguros médicos para las jugadoras, contención e incorporación institucional a clubes y ligas, entre otros objetivos a fijar en consenso. Artículo 3. Por Secretaría Administrativa se fijará día y horario de la audiencia. Artículo 4. De forma firma Alejandrina Borgata, concejal. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Borgata. Bueno, la verdad que si nos dejamos guiar por el veto del Ejecutivo, la redacción del veto del Ejecutivo, directamente nos tenemos que cruzar de brazos y no presentar ningún tipo de proyecto, porque, a ver, hay proyectos como estos que tienen que ver con, de alguna manera, inmiscuirnos en el funcionamiento del Ejecutivo Municipal, y que tiene que ver con el primer proyecto, ¿no? Y que viene de una demanda de las instituciones educativas de nuestra ciudad, donde lo que nos están planteando es la falta de recursos para lo que tiene que ver con el desmalezamiento interno de las instituciones educativas, que muchas veces lo que hacen es evitar que los chicos puedan estar
en el patio descubierto y que no tienen los recursos económicos para poder afrontarlo anualmente, porque, por ejemplo, una de las instituciones educativas nos planteaban que desmalezar la escuela al año les cuesta alrededor de 2 millones de pesos y que lamentablemente tienen que utilizar parte de lo que es el FAE para poder desmalezar las instituciones educativas. Sabemos que hay una colaboración por parte del Ejecutivo en lo que tiene que ver con los frentes de las instituciones, pero no hacia adentro. Entonces lo que estamos planteando es ver la posibilidad de una colaboración de que no solamente se desmalece los frentes de las instituciones, sino también aquellas escuelas que tienen en su establecimiento educativo predios grandes, que se les pueda también otorgar este servicio, ya que no cuentan con recursos provinciales para poder hacerlo. Y en el caso del segundo proyecto, también, digo, en cualquier momento tenemos que cerrar el consejo, porque ni siquiera nos brindan las audiencias que estamos solicitando. No solamente hemos cedido, por supuesto, porque estamos 24/7 a hacer las audiencias a la tarde, sino que últimamente no las hacen o las boicotean. Así que no sé qué vamos a hacer de ahora en adelante, porque bueno, acá estamos planteando la posibilidad de una audiencia con la directora de deportes para también poder solucionar un problema, sí, un problema que tenemos desde hace mucho tiempo con las mujeres que practican fútbol. Lamentablemente hemos visto desde hace tiempo que a las mujeres que practican el fútbol en nuestra ciudad no encuentran un lugar para poder desarrollar esta disciplina. Y es importante también poder garantizarlo el acompañamiento desde el Estado, acompañar y ver de qué manera podemos resolver esta problemática, que está bueno, y creo que todos lo hacemos, el reconocer a nuestros deportistas porque se lo merecen, pero también es acompañar frente a las demandas que tiene la comunidad deportiva de nuestra ciudad y fundamentalmente en el caso de las mujeres que muchas veces se ven excluidas porque no encuentran un lugar para poder ejercitar su deporte. Gracias, señora presidenta. El expediente pasa a Comisión de Deporte. De los dictámenes en comisión, Comisión de Gobierno, nota número 19.800, bloque Inspirar, concejal Andrés Avilé, proyecto de minuta de comunicación, pedido de informe por rotonda a la entrada de Teobal. Esta comisión analizó el tema de referencia y sugiere a los señores concejales su aprobación como resolución. Firman Bertero, Avilé, Rubicini, Soreira, Bracalenti, Pieretti, concejales. A consideración. Aprobado por unanimidad. Comisión de Obras y Servicios Públicos, nota número 19.687, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva proyecto de ordenanza, declara de utilidad pública por compra y colocación de nomencladores en barrio Villa Don Carlos. Esta comisión analizó el tema de referencia y sugiere a los señores concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Bertero, Avilé, Rubicini, Bracalenti, Pieretti, Soreira, concejales. A consideración. Aprobado por unanimidad. Nota número 19.799, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejales Bertero Romo Cuesta, proyecto de minuta de comunicación, Plaza de Barrio San Miguel Arcángel. Esta comisión ha analizado el tema de referencia y sugiere a los señores concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Bertero, Pieretti, Avilé, Bracalenti, Rubicini, Soreira, concejales. A consideración. Aprobado por unanimidad. Comisión de Cultura, Deporte y Turismo, nota número 19.795, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejales Romo Cuesta Bertero, proyecto de declaración que declara el reconocimiento a la vecinalista Marta Fernández. Esta comisión analizó el tema de referencia y propone a los señores concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Soreira, Rubicini, Bracalenti, Pieretti, Bertero, Avilé, concejales. A consideración. Aprobada por unanimidad. Siendo las 12 del mediodía. Señora presidenta, fuera de la sesión, un comentario. El lunes fue el Día de las Enfermeras y la verdad que me gustaría desde el Consejo dar un saludo a todas ellas, no por el trabajo tan fundamental e importante que hacen día a día, sino también el reconocimiento de lo que fue en la etapa de pandemia en todo el país y en nuestra ciudad, así que a todas las enfermeras de la ciudad, de la zona y del país, que hayan tenido un feliz día y me parecía importante que el Consejo, bajo su labor, reconociera este día, que si bien fue el lunes, nuestra sesión es el miércoles, así que quería hacer mención a eso. Muchas gracias. Bien.
Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, damos por terminada la sesión del día de la fecha.